En Amasva creamos valor para ti. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conferencia de Entorno Económico de México, un punto de vista desde la banca. Esta conferencia es realizada a través del Distrito Bajío, conformado por las secciones de Aguascalientes, Morelia, León, San Luis Potosí, a los cuales les mando un cordial saludo a nuestros presidentes de sección. Nos acompaña nuestro presidente nacional, Alejandro Sobera, a quien le pido que nos ayude a iniciar los trabajos con un breve mensaje. Hola Marco, José Luis, buenos días. Buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana. Les agradecemos que nos estén acompañando. Y bueno, solo quiero comentarles que se nos viene un tiempo complicado económicamente y vale mucho la pena que estemos muy bien preparados para que dosifiquemos nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Así que esta plática seguramente nos va a ayudar mucho a ese propósito, así como la plática que tuvimos la semana pasada, muy interesante, Marco, acerca de los riesgos con nuestra información, que por cierto, en nuestro boletín semanal tenemos un artículo respecto a ese tema que vimos la semana pasada ahí también con ustedes. Y bueno, pues solo quería comentarles que seguimos trabajando, llevamos cerca de 95 conferencias hasta el momento desde que empezó este tema de la pandemia, todas muy interesantes, todas siempre nos dejan alguna enseñanza. Qué bueno que estén participando y no quiero quitarles más tiempo, los invito a que escuchemos con atención la plática de José Luis, va a ser de mucho interés y seguramente nos podrá ayudar a organizar mucho nuestro recurso de aquí hasta que, yo creo que hasta que termine este año. Espero que cuando termine este año, ya el año siguiente, José Luis, estemos en otras condiciones, pero ahora nos lo platicarás. Muchas gracias por tu tiempo, José Luis. Marco, gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí nos vamos a estar viendo. Muy amables. Gracias. Quisiera presentar al conferencista José Luis Carrillo Alor. Es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Realizó sus estudios de maestría en Derecho Fiscal Internacional en la Escuela de Negocios de la Universidad de Viena, Austria. Asimismo, ha cursado los diplomados de Derecho Corporativo en el ITAM, Política Internacional en el CIDE y Fiscalización Gubernamental en la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuenta con una certificación en Compliance para empresas. De manera profesional, se ha desempeñado en firmas como KPMG, Cárdenas Dosal, Chévez Ruiz, Samarripa y Deloitte, en el Senado de la República como subdirector de Asuntos Fiscales y Penales. El licenciado Carrillo Alor es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, ANADE, en su Comité Fiscal y de Derecho Corporativo, habiendo colaborado con artículos en la revista Abogado Corporativo. En los últimos años, se ha dedicado a la asesoría corporativa transaccional y de compliance para empresas y actualmente se desempeña como subdirector de cumplimiento normativo en Banbajío. Con ustedes, José Luis Carrillo Alor, el foro es tuyo y tú tenemos 45 minutos para el desarrollo de la actividad. Puedes dejar las preguntas o los comentarios al final o los puedes ir contestando como mejor te convenga para el desarrollo de tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Nada más confirmando que me escuchen bien. La verdad es que no siempre los temas de la tecnología, aunque estamos en estos últimos 3 meses muy en contacto con ellos, pues nos representan un cierto temor, al menos para mí. Siempre necesito confirmar y reconfirmar que estemos todos conectados, ¿no? Bien, pues nuevamente agradecer a la asociación, Marco, por la invitación para poder charlar el día de hoy sobre un tema que es complicado, pero puede ser apasionante, ¿no? Espero que sean mis comentarios a título personal, que sean de utilidad y de provecho para todos ustedes y que nos amplíe una perspectiva sobre lo que nos está pasando en México. A manera de experiencia, yo les platicaría que el día de hoy no podemos desligar lo político con lo económico. Y hace exactamente 1 año y medio más o menos, recientemente empezaba
la nueva administración, tuvimos un desayuno respecto a la ANADE, de la Asociación de Abogados de Empresa, con la embajadora del Reino Unido en México, y la pregunta era, oye, ¿cómo nos ves? Nosotros pensábamos que estábamos muy mal, ¿no? Todavía estábamos a escasos meses de haber iniciado la administración. Y nos dijo, no se preocupen, todo esto va a funcionar, va a andar, no va a haber tantos problemas, obviamente va a haber cambios, pero pues no nos imaginamos todo lo que está sucediendo. Entonces, es imposible desligar el tema político, el tema legal, el tema legislativo con el tema económico. Me voy a enfocar en el tema económico desde una perspectiva de la banca, porque a veces es importante poderlo tener en cuenta. Ahora bien, quiero platicarles, no soy economista, lo cual a veces facilita mis intervenciones, porque con mis amigos y mis colegas economistas les entiendo menos. Entonces, espero yo, por lo menos dejarles más dudas al final de mi participación, y que, pues bueno, sea de provecho para todos. La mecánica, yo sugeriría que dejemos las preguntas hacia el final de la plática para tener tiempo para desarrollarlas y poder pues atender lo más que se pueda, ¿no? Bien, voy a compartir mi pantalla. Correcto, ¿se ve bien por ahí, Marco? Sí, Bien, correcto. gracias, muchas gracias. Bueno, este es el título, el entorno económico de México desde una perspectiva de la banca. La banca, o sea, la intención el día de hoy para mí es compartir con ustedes la importancia que tiene la banca en la vida económica de cualquier sociedad moderna. Por lo tanto, bueno, también no puedo separarme de que soy abogado, y me gusta empezar con un marco jurídico, algunos conceptos o definiciones que no crean que es nada más así de gratis, sino que está ligado totalmente con la conclusión a la que quisiera llegar. Es decir, el desarrollo de esta misma exposición tendría la intención de ser una foto satelital de la banca, del sistema financiero, de cómo estamos, para comenzar a aterrizar en México en lo que es el primer trimestre económico y qué se ha desarrollado en la pandemia, y bueno, qué podemos inferir que suceda para el futuro. Es entonces que me gustaría empezar a decir el marco jurídico del derecho bancario. Y no es para hacerlo de manera de clase, sino con la intención de enfocarme a dos palabras muy sencillas, que es las normas que regulan la prestación del servicio de banca y crédito. Dos puntos en los que me enfocaré en el desarrollo. Banca, que es la captación de los ahorros y los depósitos para todos, de todos nuestros clientes, y crédito, obviamente, la actividad de hacer un préstamo para todas para el público. Y por último, en el último renglón que está subrayado por ahí en negritas, es la protección de los intereses del público. Luego, entonces, el enfoque es conocer cuál es la perspectiva del servicio de banca, que es la captación, y el servicio del crédito, que es la colocación del dinero en otras manos, en los interesados, siempre protegiendo los intereses del público, ¿no? Y para eso, bueno, la pregunta es una pregunta conceptual. Si la banca es un servicio público. Les platico que antes el concepto de la banca era, inclusive en el siglo XIX, era como un servicio comercial particular que se prestaba entre dos personas, en un ente que es el banco, y la persona que metía sus ahorros o que pedía un préstamo, ¿no? Esto ha cambiado un poco, y podemos decir que es un servicio público. Pero ¿por qué es un servicio público? La primera característica del servicio público es que es una actividad vigilada por el Estado y regulada por el Estado en un plano de subordinación. Así como la materia fiscal tenemos que alguien pone las reglas y yo soy el gobernado, de la misma manera en la banca tenemos que es yo pongo las regulaciones y tú eres el regulado. Por lo tanto, estamos en un tema de servicio público. Comprende actividades técnicas que, evidentemente, de no llevarse a cabo con prudencia, con con buena técnica, puede generar problemas económicos catastróficos.
¿Lo anterior qué significa? Si me pongo en el año 2008, donde tuvimos la crisis mundial a través de los créditos subprime, perdón, de los créditos subprime, pues bueno, mucho de eso se debió a que había una falta de regulación en la banca de Estados Unidos y de todos los que participaron como agentes en estos temas, ¿no? Y por último, bueno, las concesiones son intransmisibles. El derecho bancario regula a quién le doy esas autorizaciones, concesiones, no se las puedo dar a nadie más que a ti que cumples. Y bueno, esto nos hace decir o inferir para efectos de la plática que su régimen jurídico puede ser de derecho público. Evidentemente, la banca involucra muchos tipos de derechos, el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho fiscal, o sea, hay mucho, pero en lo que me quiero enfocar hoy, para efectos de nuestra plática, yo quisiera decir que la banca es un servicio público por ser altamente regulado. Luego entonces, lo que podemos decir de la función bancaria es que tiene tres momentos importantes que, insisto, debemos tenerlos en cuenta si queremos hacer un análisis económicos de por qué la banca ve así la economía, ¿no? La captación de recursos del público en general es desde los ahorros, desde los depósitos, desde abre tu cuenta, desde invierte en mí, desde compra un CETE, desde todo lo demás. Obviamente, la colocación de recursos en el público mediante actos de pasivo directo o contingente puede ser mediante préstamos, mediante cualquier tipo de figura o instrumento financiero. Y por último, pues yo tengo la obligación como banca de restituir los recursos al público inversionista más sus accesorios, ¿no? Es decir, la función de la banca es intermediar en el mercado de dinero. Esta es una intermediación total a cambio de un precio, y este precio pues, es el tipo de interés. Bien, precisamente con el tema de la intermediación, el precio, el tipo de interés, el premio que podemos tener en dos aspectos. Es decir, quienes tienen dinero y no lo necesitan en un corto plazo para pagar una deuda, pues desean tener un premio a cambio de sacrificar la no disponibilidad de ese recurso. Y ese premio pues, es la tasa de interés. Eso es por un lado. En el otro lado, de manera simétrica, tenemos quienes requieren dinero en el corto plazo, ya sea porque necesitan pagar alguna obligación o para incrementar su capital de trabajo o generar un valor agregado, pues es la otra cara de la moneda que va a balancear el servicio de banca o la intermediación entre estas dos entes. Luego entonces, la banca, la función principal, pues, es intermediar entre quienes tienen y quienes necesitan dinero a cambio de una comisión, de un premio, de tasas de intereses y todos los servicios que se desprenden de ahí. Y todos estos servicios de intermediación, obviamente, pues tendrían un costo, tendrían un ingreso para la banca, que lo vamos a analizar en el desarrollo de la plática y en las conclusiones, cómo es el comportamiento de esas comisiones o de esos ingresos para la banca, y de ahí podemos inferir la actividad económica de nuestro país. Es decir, para lo que vamos al día de hoy de nuestra foto satelital, estamos viendo que la intermediación y la empate entre estos dos entes es la clave de todo. No quisiera más bien enfocarme a historia de la banca, pero sí me quiero enfocar a hacer un comentario de que la reforma financiera de 2014 tenía como meta el incremento del crédito, es decir, ampliar el crédito para que más personas lo tuvieran, más personas pudieran accesar a él, de una manera en la que la competencia entre los distintos bancos pudieran ofrecer distintas alternativas de los productos y pudiera tener un dinero circulante. Si todos lo recordamos, bueno, pues a partir de entonces pues nos hablan 3 veces al día para ofrecernos tarjetas de crédito. El crédito hipotecario tuvo un boom importante, créditos de autos, es decir, la intención de esa administración era generar el activo circulante a través de un sistema sólido financiero de crédito y préstamo. Bueno, ya terminamos la parte conceptual en nuestra foto satelital. Vamos a empezar a meternos a cómo iniciamos el 2020. El 2020 lo iniciamos con el primer trimestre,
y tenemos un reflejo de una inercia del 2019 importante. ¿Cuál es esta inercia? El 2019 fue un tema lento económicamente hablando. No hubo, hubo mucho rezago. Nos enfocamos en el tema político, en el problema legislativo, desestimamos inversiones, nos quitamos de muchas cosas de las que por la estrategia federal eh, pues estorbaban para el crecimiento del país. Entonces heredamos tuvimos un 2019 lento y eso lo heredamos en el primer trimestre de 2020. No hubo nueva creación de empleos en 2019, no fue relevante. Inclusive el ajuste del salario mínimo no tuvo un impacto significativo. Y empezando el 2020, ya habían los temas de los brotes del COVID en los países asiáticos. Teníamos una incertidumbre importante porque pues, nadie sabía qué hacer, nadie sabía hasta qué punto se iba a llevar a derivar en esta crisis. Es decir, las crisis son temas temporales. Lo que creíamos antes de la crisis ya no es creíble. Lo que pensábamos antes de la crisis ya no lo podemos pensar. Todo va cambiando y eso se va ajustando. Por eso quise traer un poco de la experiencia que hemos tenido. En 2008, lo comenté hace ratito, la crisis que hubo se debía a una falta de dinero en los bancos para poder pagar los ahorros. ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue la solución? Pues soltarles más recursos a los bancos para poder tranquilizar las cosas, ¿no? Por otro lado, si me voy a otra crisis significativa en los 30, pues había un exceso de demanda, pero no había dinero para que la gente lo comprara. Las acciones que tomaron los gobiernos, principalmente en Estados Unidos, fue por repartir dinero para que volviera a haber circulante y pudieran existir nuevamente un movimiento de la economía. Ahora bien, en el caso del COVID empieza de una manera particular muy distinta a la que hemos tenido como experiencia. No teníamos un precedente tan importante. Es decir, el principio de la crisis se vio porque la gente no es que no tuviera dinero, sino que no lo podía usar. No podía ir al restaurante, no podía irse de vacaciones, no podía consumir, no podía comprar ropa, no podía comprar nada. Entonces, viendo la parte simétrica es el que tenía el recurso no lo podía poner en el que estaba demandando el recurso, como el restaurante, como el hotel, como la tienda, como todo lo demás, todo lo que puede ser consumible. Y a su vez, no puede ponerlo porque no tiene flujo en todo su capital que puede estar moviendo. Entonces, la solución no era soltar dinero de este lado. Si pues digamos que simplemente no lo tenía usado, por lo que ni bajar las tasas de interés, ni soltar dinero eran una medida que se tenía prevista que podía utilizarse. Es por eso puse de aquí de que nadie sabía qué podía pasar. Inclusive, a principios del 2020, con el tema del COVID, muchas bolsas empezaron a bajar. La bolsa, para que lo tengamos en cuenta, es una opinión de lo que piensa el mercado hoy que puede pasar mañana. En este sentido, la incertidumbre en enero y en febrero pues, era de que no sabíamos qué podía pasar y los métodos eran los que creían los gobiernos que podían utilizar. Tenemos el caso de Francia, tenemos el caso de Canadá, donde deciden hacer frente a los pasivos de la población, temporales, de la luz, de la renta, etcétera, pero no sabían si esa era la solución, ni cuánto iba a durar tampoco la crisis. Es decir, los medios propuestos por los gobiernos simplemente son escopetazos a ver cuál va funcionando. Y eso es un poco de lo que quiero ligar también en las siguientes láminas. Aquí está, bueno, durante febrero hubo caídas de bolsas por el tema de la incertidumbre. Bien, y hubo otros agentes económicos. Nada más quise citar algunos porque son muchos más los que nos han dicho que pues, la perspectiva económica de México no era alentadora, pero al principio teníamos una caída del 7.6% y del 8%, lo cual pues es peligroso en el sentido de que las peores caídas que hemos tenido a través de la historia moderna pues no rebasaban del 6%, por lo cual pues la incertidumbre era todavía mayor. Considerando también que en marzo de 2020 fue el peor mes desde hace 25 años en la creación de empleo
25 años. En 25 años no creamos el empleo suficiente para poder, registrado obviamente de acuerdo a los datos oficiales, para poder activar la actividad económica. Entonces, si no hay empleo, probablemente estaban en la informalidad, pero si no hay empleo oficial para efectos de las estadísticas, no hay posibilidad de tener un mayor activo circulante. Por lo tanto, tenemos otro tipo de problemas sociales o económicos que se podrían derivar. Entonces, así iniciamos el primer trimestre de 2020, ya aparecieron los primeros casos de COVID. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando empieza el tema de COVID, México esperaba una caída del 6.5% del PIB. Es decir, al inicio del trimestre, hace ratito les dije un 8%, 7.5%. Ahorita el PIB estimaban un 6.5%, pues porque pues son estimaciones, ¿no? Lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Pero teníamos tener en cuenta dos factores importantes. ¿Cuánto iba a durar la contingencia? Y las medidas para proteger el mercado laboral, las establecidas por el gobierno. Es decir, quizá tenemos una contracción del 6.5% porque va a durar poco, quizá 30 días, y las acciones del gobierno que va a ser principalmente estímulos fiscales, apoyo al campo, apoyo a la producción, a la planta productiva, a lo mejor con eso se contrarresta y tenemos una caída del 6.5%. Bueno, eso considerando cuando ya habían los primeros casos del COVID, no sabíamos, pero más de las 2/3 partes del sector productivo, pues tenía paralizada sus operaciones, ¿no? Y hubo un estudio, todos estos, cuando digo estudios, a lo mejor unos son de Monex, otros son del Banco Mundial, otros son de entidades serias y respetables en sus análisis, que si México hubiera tenido 30 días de contingencia con el apoyo gubernamental adecuado, de la estimación que yo debía haber tenido para México baja, a lo mejor de un 6.5, mi contracción adicional podría ser únicamente nada más del 1.5. ¿Qué pasó? No han sido ni 30 días, ni hemos tenido un apoyo real y verídico por parte de las autoridades federales. Inclusive, dentro de la política pública, podrían decir, lo que pasa es que no hemos puesto medidas adicionales porque no sabemos cuál es la eficiente. La que hagamos puede o no puede funcionar, lo que sea, pero eso genera una incertidumbre todavía más grande para las pymes y para las MIPYMES, ¿no? Otros países duraron en cuarentena entre 6, 8 semanas, 10 semanas algunos. Italia tuvo una cuarentena real pues, del 8 de marzo al 4 de mayo, con todos los problemas que tuvieron en Italia, pero bueno, en México llevamos 3 meses y realmente no sabemos todavía si estamos o no en una cuarentena o en una contingencia. ¿Y qué es lo que genera esto para nuestra planta productiva? Ante la ausencia de un manejo claro por parte del gobierno, es decir, cuando no sabemos cifras correctas, si estamos o si no estamos contagiados, cuántos van, cuántos vienen, cuántos se fueron, no podemos, la MIPYME no puede saber si es un momento propicio para volver a iniciar sus actividades económicas o quedarse así. Y hoy estamos llegando a la desesperación en que pues ya la gente ya está abriendo, ya no le importa, ya si estamos en el pico, ya no sabemos, el pico fue hace un mes, y seguiremos el pico y seguiremos en el pico. Esa parte de la falta de información ha generado una incertidumbre a la planta productiva que genera un problema de liquidez a nuestra economía, ¿no? Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Entonces, en este primer trimestre ya empezamos con el tema del COVID, empezamos a tomar ciertas acciones. ¿Qué hizo la banca? La verdad es que yo estaba diciendo hace poco que la política pública no sabía qué hacer, que los países no tenían claro cuáles eran las acciones, pero alguna acción se tenía que tomar. Y cada una parte social o empresarial empezó a tomar sus propias medidas y la banca hizo lo propio a través, en principio, del Banco de México. ¿Qué hizo la banca? Bueno, primero quiso asegurar que tuviéramos liquidez los bancos para poder hacerle frente a los créditos que la gente pudiera solicitar, que las líneas de crédito no fueran disminuidas. Imaginemos que nuestras tarjetas de crédito, un crédito empresarial, donde tenemos un crédito revolvente por 100,000 pesos, por decir algo, el día de mañana me dicen, ¿sabes qué? Solamente tienes disponible 5,000. Eso entra en una desesperación. Eso es lo que el Banco de México quiso garantizar. El Banco de México, dentro de su regulación,
los bancos tienen que depositarle ciertas cantidades de dinero para reservar los ahorros de la gente, y se liberaron 50,000 millones para que los bancos se los regresaron, para que pudieran tener liquidez en sus cuentas. No es que no la tuvieran, sino es para garantizar liquidez. Ese costo de liquidez, también los bancos pues, le piden, bajan recursos por parte del Banco de México a un costo, y de ahí depende los instrumentos que cada banco quisiera realizar. Esa tasa, el Banco de México la disminuyó. Esa tasa de fondeo, yo creo que fue menos de la mitad a lo que quedó, pero era para que los bancos tuvieran esa posibilidad y la garantía de poderlo pedir a un costo más barato y no tener que incrementarle el impacto económico o poder manejar mucho más con sus clientes, ¿no? Se subasta en dólares hasta 60,000 millones de dólares, y esto vuelve todo el punto para tener liquidez y solvencia, ¿no? En coberturas swap, para que no nos quedáramos sin dólares inclusive. Estas medidas se consideraron como que fueron tomadas sin precedentes, nunca antes las habíamos tenido. Algunas ya estaban en las propuestas de la crisis de 2008, pero al final del día tienen un objetivo muy claro, que es orientar a fortalecer a los bancos para solventar los temas crediticios y de liquidez de la planta productiva. Y como dice en el último parrafito, la idea es que la banca cuente con un espacio adicional para mantener el crédito y las líneas abiertas. Imaginemos que no tuviéramos ni siquiera para soportar los ahorros de las personas que lo depositan. Eso ha pasado en otros países. Gracias a las regulaciones y que tenemos un sistema financiero sólido, estas medidas fueron adicionales a lo sólido de la banca para prevenir, no porque la banca estuviera al 100%, pero lo que no queremos es que la banca pueda tener un desajuste importante cuando todos los demás están desajustados, ¿no? Bien, de aquí hay N cantidad de circulares, la gran cantidad son regulatorias, pero quisiera comentar algunas que me parecen relevantes, que primero se apareció, ustedes lo saben, un programa de diferimiento de pagos desde 4 a 6 meses a aquellos que tuvieran cualquier tipo de crédito, tarjetas de crédito, hipotecarios, todo lo demás. Esto con la intención de poder que la gente no sufriera que se deshaga de ese dinero de manera inmediata y lo pudiera utilizar para sobrevivir en este periodo. La circular se refiere a criterios contables porque es la manera contable en la que el banco va a considerar esos créditos que no se consideran reestructurados, que no se consideran en cartera vencida, es decir, simplemente es un diferimiento de pagos sin un impacto que afecte a la banca, pero pueda beneficiar a todo el público. En la parte de los biométricos es algo también muy interesante y lo quise tocar aquí también. Significa, bueno, ustedes lo saben perfectamente, que ya nuestro celular nos identificamos biométricamente con una huella, o también accesamos a nuestras cuentas vía con huella o con la selfie que nosotros nos tomamos. Para evitar el fraude, las instituciones bancarias están obligadas a generalizar el uso de biométricos en sus sucursales. Entonces, imagínense que tuviéramos que, durante la pandemia, poner nuestro dedo en un dispositivo electrónico para poder identificarnos, donde 40 personas antes que nosotros ya lo hicieron, y puede ser un foco de infección ante la incertidumbre de cómo se transmitía el COVID y todas las medidas que se están tomando. Entonces, por eso una prórroga en su implementación y se va hasta noviembre para poder hacerlo, ¿no? No exigibilidad en los pagos mínimos de las tarjetas de crédito también. El pago mínimo, como muchos de ustedes saben, nos da un piso y de él, ese pago mínimo tiene ya integrados ciertos intereses y sobre de él se van calculando nuevos intereses o nuevas comisiones. Entonces también emitieron circulares sobre la no exigibilidad en los pagos mínimos de tarjetas de crédito. Y también las circulares que recibimos todos los bancos, pues fue en apoyo para poder tener provisiones para apoyar a la micro, la pequeña y las medianas empresas. Es decir, la banca ya estaba muy preocupada porque los agentes, el público, la sociedad moderna tuviera el mínimo indispensable para ponerlo.
Y esto no necesariamente tuvo que ser consensuado con las autoridades federales o no. Son acciones de la banca, obviamente la CNBV sí es parte de los órganos reguladores de la Secretaría de Hacienda, pero Banxico es totalmente autónomo e independiente, y ahí las cosas se fueron armonizando y logrando este tipo de acciones económicas. Y también, ustedes lo saben, no quiero dejar de pasar la oportunidad de comentarlo, pues el mundo cambió. El mundo cambió y va a seguir cambiando. Hay nuevas formas de atender a los clientes. El hecho de que estemos el día de hoy a través de Zoom, yo nunca me lo hubiera imaginado. Estoy muy acostumbrado a estar en un foro presencial con personas y a todos nos gusta estar así, estar en la constante capacitación, pero pues ahora tenemos que migrar a otras formas de atender a los clientes y renovar nuestras estrategias digitales, la banca electrónica. Quiero decirles que si bien unos bancos están más fuertes que otros en su estrategia digital o de banca electrónica, el número de ciberataques o fraudes a través de estos medios se incrementaron exponencialmente. Estamos hablando en razón de cerca de 1 o 2 ataques, ciberataques de hackeo por minuto, ¿no? Entonces, si tú como banco no tienes un sistema sólido de ciberseguridad, podrías enfrentar un problema importante. Eso con independencia de otro tipo de defraudaciones que han habido, ahora por la venta fraudulenta de cubrebocas y otra serie de cosas que, bueno, pues la banca pues, le toca estar en medio porque es el medio de pago, pero la banca electrónica y digital tuvo que verse reforzado para asegurar que nuestros clientes sean aquellos los que efectivamente realizan las operaciones, ¿no? Obviamente hay otro tipo de medidas físicas que es evitar el confinamiento en sucursales, con todos los problemas que esto lleva. A lo mejor en el estado de Guanajuato, en algunos otros estados, pudiera ser más llevadero, pero imagínense en la Ciudad de México, la fila para los que son de la Ciudad de México, imagino que habrá gente por aquí de ahí, las filas, la problemática que es acudir a un banco, y no solamente acudir, si ya era complicado hacer un trámite de manera rápida, las cosas se complican, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacerlo. Recientemente, no sé si vieron algunas noticias en la Ciudad de México, ya tratarán de tener un horario flexible para el personal que trabaja, porque es gente altamente expuesta. La intención es que no utilicen los servicios de transporte, ya sea público o privado, en las horas pico, poder empezar a las 10 de la mañana, bueno, pues con todas las medidas de seguridad que cada banco está implementando. Bueno, ¿qué está pasando hoy en la banca? Yo les decía hace rato, desde el inicio, cuando definía mi concepto de derecho bancario, que los dos conceptos los íbamos a utilizar: la captación del recurso y la colocación del recurso. Al cierre de abril, se registraron utilidades por 39,000 millones de pesos. Estoy hablando de la banca en general, lo que implicó una caída del 29.1%, casi 30% de las utilidades. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué se ocasiona? Hablamos sobre que cuando el banco presta dinero, tiene la obligación de provisionar esos pasivos. Luego entonces los bancos provisionaron ante la incertidumbre de las tasas de morosidad que se pueden venir en un futuro. Hay un exceso de provisión del riesgo crediticio, por lo cual la banca está actuando de manera muy prudente para evitar cualquier tipo de contingencia. Y también, obviamente, cayeron los ingresos. Las provisiones de riesgos crediticios se fueron a 73,000 millones de pesos, lo cual pues, nos hace un incremento importantísimo de 55.4% en crecimiento real de estas provisiones, ¿no? La cartera de crédito en este cuarto mes alcanzó los 5,709,000 millones, que representa un incremento del 8.1% respecto al año anterior. Es decir, sí hicieron uso del crédito muchas más personas a comparación del año pasado. Y provisioné todavía más mis créditos que yo tenía como pasivos contingentes principalmente, ¿no? Y bueno, las comisiones y tarifas netas registraron una caída del 4.5%. Ahorita voy a hablar de esto, junto con la contracción de la intermediación, que es un 54.5%.
es increíble cómo nos ha cambiado la forma de hacer nuestras operaciones a través de un banco. Y otros ingresos de operación reportaron una banca del 35.9%. Y esto tiene que ver mucho con que la gente no ha usado sus tarjetas de créditos en los comercios. Los comercios no utilizaron sus terminales de pago. La gente cuando va a sacar dinero, pues a lo mejor ya va una vez a la quincena y no va 3 o 4 veces a la semana como normalmente lo hacían. Se ha privilegiado el uso del efectivo, pues porque no sabe qué va a pasar, nadie quiere salir, y eso pues, ha tenido un impacto. Es el cuarto mes consecutivo de desaceleración que siente la banca en este rubro. Bien, y en estos agentes económicos también se influyen, recientemente en las noticias, ustedes han visto que hubo un préstamo por parte de $1,000 millones que sí representa la adquisición de una nueva deuda, y el sistema financiero del país llegó, de acuerdo a las estimaciones financieras y los analistas, llegó muy sólido. La capitalización que tenía los bancos y el sistema financiero era muy buena. Las acciones y las medidas que están tomando es para que así continúe. Por lo tanto, no ha sufrido un menoscabo que pueda afectar al público en general. Sí, está bien, caen las utilidades, pues ni modo. Como cualquier negocio, la cosa es que tu negocio no quiebre. Puedes ganar más, puedes ganar menos, pero tiene un índice de capitalización bastante buena en últimas fechas, ¿no? El índice de capitalización en febrero pues llegó cerca del 16.3%, que es un nivel bastante alto. Es decir, había liquidez o hay liquidez para poder enfrentar las cosas. Quisiera ligarlo a un tema precisamente en febrero que sucedió, que también es todo lo que yo platico, pues puede ser de impacto mediático. No es información confidencial, es información pública la que digo, pero sí hubo una fuga de capitales en esos meses, principalmente, obviamente cuando hablo de fuga de capitales es porque se van al extranjero, en inversiones, en venta de acciones, de títulos, etcétera, y es por eso que se hicieron todo el tipo de medidas de las que ya hemos platicado un poco para garantizar la solidez de la banca. Bueno, yo al principio de la plática decía que en mi definición de derecho bancario hay captación, que es decir, la banca, que es el ahorro, el depósito, la gente que pone su dinero en un banco, y la parte del crédito. ¿Qué ha pasado con esos dos elementos importantes del derecho bancario o de la actividad esencial de la banca? Evidentemente la captación se ha visto muy reducida. Se usa más el efectivo. La gente no está abriendo cuentas. Y de esto debe ser también considerado de que la gente no va al banco. El tema digital está en un punto, estábamos en medio de las estrategias legales, regulatorias, para que la gente pudiera aperturar una cuenta bancaria a partir de su dispositivo móvil. Pero todavía no está al 100% ese tema. Entonces nos agarró en medio. El día de hoy no hay creación de nuevos clientes porque indiscutiblemente tenemos que acudir a la sucursal, ya sea por validar la personalidad, la vida, la identidad de las personas. Y hablo de vida porque dentro de los sistemas técnicos de biométricos hay unas pruebas de vida, que son pequeños videos o selfies dinámicas que van analizando nuestras caras y nuestros rasgos, ¿no? Entonces la captación se vino reducida y eso es un tema importante porque mientras menos capto, menos tengo dinero para prestar. El crédito hipotecario se mantuvo dentro de sus estándares, no obstante también los notarios redujeron su actividad, pero no reflejan una caída del trámite del crédito hipotecario. Hubo muchas solicitudes de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué podemos decir? Tengo mucho crédito prestado, tengo dinero para prestar, pero tengo poca captación. Tengo que ser cauteloso con el crédito que pongo. Y ese cauteloso significa tengo que provisionarlo, porque el día de hoy les di 4 o 6 meses para pagar, según se ha sido la elección. Pero yo no sé qué va a suceder cuando les tenga que cobrar a partir de octubre, noviembre, si van a caer en tasas de morosidad. Y por eso es las provisiones que tenemos nosotros como bancos de hacerlo.
Y es por eso el último párrafo que dice que los bancos aplicaron estas medidas de aplazamiento de los siguientes 4 meses, porque es por lo tanto que hasta ese entonces no vamos a conocer los efectos reales de la banca. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Y esto, se los digo, estaba yo diseñando que podía compartirles a ustedes y nos vino la noticia del Banco Mundial, que el Banco Mundial empeoró el pronóstico para México o una contracción del 7.5%, mientras que para la economía global la estimó en esa caída que estamos viendo, algo que es sin precedentes, que es inclusive el mayor desplome desde el fin de la Segunda Guerra Mundial de 1945, ¿no? Se estima una recuperación también para 2021 de un 3%, pero depende de muchos factores. Obviamente, insisto, que todas estas estimaciones es sin conocer qué va a pasar el día de mañana. Hay una estrategia china de hacer negocios que se llama la neblina de enfrente. Los chinos están preparados en algunos de estos aspectos como si estuvieran caminando y hubiera una neblina y no supieran que va a haber un barranco. Si hay un barranco, tendrían que tener agua, comida, una linterna, algo, porque no saben que se viene enfrente. Entonces, esa forma de ver las cosas, pues no sabemos qué viene enfrente, pero sí estimamos una recuperación del 3% en 2021, tanto en México como tanto a nivel mundial, pero pues con una caída importante, una contracción de la economía del 7.5%, es realmente que vivamos una recesión en los próximos 2 años, por lo menos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bien, ha sido interesante este desarrollo porque tenemos muchas lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas de manera social es inclusive desde las empresas, desde las pequeñas y medianas hasta las empresas grandes o uno como usuario, no hemos tenido ni siquiera la provisión de analizar contratos que tuvieran cláusulas favorecedoras en tiempos de pandemia. Obviamente, utilizábamos formatos o de machote, digámoslo así, para los que son abogados o somos abogados. Hay cláusulas donde pues, realmente no se le pone muchas ganas porque pues, en caso fortuito, fuerza mayor, bueno, estamos en la Ciudad de México, tengo que contemplar algunos otros factores, sismos, etcétera, pero no contemplamos la totalidad de las perspectivas y hay que hacerlo cada vez mejor. Y eso es el tema de compliance para las empresas. Mis contratos ya no deben ser accesorios a lo que yo hago de negocio, tiene que ser algo principal. La no cultura del ahorro es algo que se nos volvió a decir, se nos volvió a confirmar. No tenemos un fondo de emergencia personal, como se recomienda en materia de finanzas personales, que me diga que si me quedo sin empleo durante 4 meses, durante 6 meses, o si mi negocio no puede abrir sus puertas por cualquier circunstancia que pudiera haber pasado entre 4 meses, 6 meses, la gente pues no lo teníamos y eso ha sido difícil para enfrentar el tema económico. Obviamente, en el tema donde están todos ustedes relacionados, es la cultura del seguro, de las fianzas, y todos aquellos instrumentos que nos llevan a la protección. Creo que más que nunca vimos que es importantísimo estar asegurados en nuestros seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida. Imaginemos, no sé si han hecho el ejercicio ustedes, si de los 13,000 lamentablemente decesos que hemos tenido en nuestro país, ¿qué porcentaje de ellos gozaban de un seguro y qué porcentaje obviamente no lo tenía? Y las consecuencias económicas de una enfermedad así o también de la ausencia de esta persona, lo que genera dentro de las familias y es un desenlace social que se va teniendo con una problemática, ¿no? ¿Y cómo intuir si la pandemia está llegando a su fin? Hay que hacer estimaciones, hay que ok, hay una neblina enfrente, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Cuándo puedo intuir que ya estamos llegando al pico? Porque las cifras oficiales no me dicen nada. Bueno, se supone que algo importante de las lecciones aprendidas del mundo es que cuando los niveles de contagio y las defunciones en cifras oficiales son en una descendiente constante. Yo puse constante porque hay algunos parámetros donde baja, pero vuelve a subir, baja, pero vuelve a subir, y ya está bajando. No se trata de eso, se trata que tiene que tener una línea recta descendente.
Y cuando las bolsas del mundo, en coordinación, lo puso así, porque es de manera coordinada, no estén teniendo un traspié, es decir, que no caiga la de China y después el día de mañana caiga la de Alemania y después el día de mañana caiga y así se vayan sucesivamente. Cuando haya un cierto clima estable en las bolsas, lo podemos ver en los índices que analizamos todos los días, significa que ellos hoy están analizando lo que creen que vaya a pasar mañana, significaría que estábamos un poco con más certidumbre económica. Y también otro punto que tenemos que tomar en cuenta para este análisis es cuando empecemos a ver apoyos gubernamentales específicos en cada sector. Interesante. Las autoridades federales no han dado un apoyo específico, como lo decía yo, porque se trataba, primero no sabía qué iba a funcionar. En materia de política pública no sabemos cuál era lo realmente necesario. Y el segundo era, pues porque no queríamos bajar la recaudación a lo mejor. Pero no ha habido un apoyo al sector automotriz, al sector hotelero, al sector restaurantero. Cuando lo empecemos a ver cada vez más fuerte, significa que entonces el gobierno ya sabe qué va a pasar mañana y su política pública se puede ajustar a eso, ¿no? Y a manera de conclusión, creo que estamos más o menos en tiempo para algunas preguntas. Esperemos una contracción económica mínima de un 6%, mínima. Eso el día de hoy, no sabiendo si haya rebrotes el día de mañana, no sabiendo si el tema económico de Estados Unidos pueda ser peor ahora con todos los disturbios que hubieron y con el tema de la pandemia y con todos los conflictos, de eso dependemos mucho. Y consideremos un crecimiento cauteloso para 2021 de un 3%. Y es un 3% cauteloso porque es de manera global. Es decir, no estamos queriendo decir nada más México crece y los otros países no. No, de manera global vamos a crecer a ese ritmo. Ser cauteloso en el endeudamiento financiero, no obstante haya muy buenos instrumentos que podemos tener acceso, pero pues no se trata de usarlos si no podemos, porque hay que privilegiar los recursos propios, ¿no? Y bueno, yo creo que esto nos deja un panorama de muchas más dudas, que es a lo mejor la intención de todos los temas económicos, de lo que podemos enfrentar, y es una perspectiva que tenemos nosotros en la banca de cómo se mueve México y cómo se está moviendo el mundo. Muchísimas gracias. Demos un espacio a las preguntas y a sus órdenes. Gracias. Quisiera preguntar si la banca prevé un Fobaproa como lo vivió México años atrás. Muy buena pregunta. No lo prevé, no está considerado. Nosotros en los temas regulatorios de los bancos estamos observadísimos, incluso a principios de año hay un ejercicio que se llama el plan de resolución por parte del IPAP, donde tiene que hacer una serie de análisis económicos, financieros y a nivel detalle de cada banco para poder decir, si este banco quiebra, voy a entrar a rescatarlo y qué es lo que tengo que hacer. ¿Quién prepara la comida? ¿Quién saca la basura? Todo eso a nivel de detalle se lo tiene que hacer. Y eso lo hacemos de manera constante. No hay ahorita un indicio de que tengamos que llevar a ese tipo de escenarios. El escenario es sólido, financiero es sólido. Dependemos mucho también de la actividad económica del país. Correcto. Si vemos que, que las medidas que ha aplicado el gobierno federal, los estados, no están coordinados, vemos que lo que se ha implementado no ha sido efectivo, ¿qué esperamos? ¿Qué espera la banca para finales de año, sabiendo que la mayor parte de la economía formal está sobre la base de las pymes, de los profesionistas independientes y de los asalariados, que son la gente que realmente consume tus productos, desde el crédito hipotecario, las tarjetas de crédito, los revolventes, etcétera? ¿Qué pasa en un panorama bastante negativo con aquellos créditos si se nos acaba la prórroga? ¿Cómo lo vas a recuperar si la economía en la cual sustentamos nuestra actividad diaria no está generando más que lo mínimo indispensable?
Es una pregunta muy buena por el nivel de catastrófico que esto representa. Y no es que esté mal pensarlo. Las áreas de riesgo de las distintas, este, de las distintas entidades bancarias, no creas que no lo han considerado. El día de hoy tenemos un plazo de 4 a 6 meses para prórroga para los créditos, ¿no? Para las personas que tienen algún tipo de crédito al consumo, vivienda, hipotecario, etcétera. Al día de hoy, la Asociación de Bancos de México está planteando hacia las autoridades y la Asociación de Bancos de México, con la opinión de todos, que quizá debamos prepararnos para una nueva prórroga una vez que esta termine. Quizá hacerla para unos 12 meses, quizá hacerla para 18 meses, porque no sabemos si la economía cuando yo les empiece a cobrar, hablo de economía de las MIPYMES o de las pymes o los sectores productivos, tengan ya lo suficientemente recursos para volver a cumplir con sus obligaciones. Es decir, sí está contemplado y hay una propuesta de la banca de un escenario que todavía no está considerado, pero lo tenemos que tener sobre la mesa, que es continuar con el diferimiento de este tipo de plazos para pago. Correcto. Otra pregunta. Mencionabas en las conclusiones que pudiéramos crecer un 3% coordinado, si las otras economías mundiales también van haciendo lo propio. Pero en México tenemos algo muy particular. Se viene el tema político, las intermedias, que aunque es un tema que va ligado de la mano con la cuestión económica. ¿Qué podemos esperar para México? ¿Tú crees de manera personal? ¿Crees que pudiéramos alcanzar ese crecimiento coordinado con el resto de las economías o de plano vamos a continuar en el estanque? Bueno, es interesante la respuesta porque ese 3% del crecimiento no es un crecimiento, es una recuperación. Ahorita estamos en crecimiento cero. Digamos lo que nuestra expectativa es, vamos a reducirlo con todas estas problemáticas, ¿no? Todavía con la contracción que estoy diciendo de un 6% o más, según sea el caso de quien te analice. Pero ese es una recuperación del 3%, lo cual no implica un crecimiento. Entonces, esa recuperación va ligada a la actividad que regrese poco a poco a su normalidad, ¿no? Esa es la recuperación a la que nos referimos con ese 3%, más no implicaría que tengamos un crecimiento de 3% de la economía adicional a lo que estamos pensando nosotros. Entonces, evidentemente, sí, efectivamente, el tema político influye directamente. Yo ahorita en el escenario principal me iría a que Estados Unidos no tenga un escenario peor al que está teniendo ahorita, precisamente con sus elecciones, porque de eso dependería mucho las decisiones que se vayan tomando. Ahora, no podemos desligar el tema legislativo con el tema político, con el tema político de las decisiones macroeconómicas que se están tomando, que desalientan la inversión. Conclusión de lo que estoy diciendo. Ese 3% es una recuperación para volver a nuestra normalidad, más no implicaría un crecimiento adicional porque estemos en mejores condiciones de antes, sino simplemente es regresar. Y esas estimaciones de regreso yo creo que sí se van a dar sin tantos aspavientos. Correcto, gracias. Te voy a leer varios comentarios que tenemos aquí en pantalla y al final de la lectura nos haces favor de emitir tu opinión, por favor. Dice Francisco Ruiz Sánchez, los bancos tienen considerado condonar o no aplicar tasas moratorias en los créditos de tarjetas. Pide Mario Alejandro Lobo, gracias, excelente, favor de repetir la pantalla penúltima lámina antes del gracias. Ok. Nos dice Robert Andrade, ¿qué pasaría si se apoya más a los campos y fomentar el autoconsumo en México, en todos los negocios, crear un ecosistema autosustentable? Héctor Elizarrarás, ¿hasta cuántos meses más la banca puede dar prórrogas para pagos a pymes, hipotecas y tarjetas de crédito? José Luis Robles, las deudas al regresar
van a ser impagables. Tenemos que buscar para pagar, volver líquidos los activos fijos, casas, máquinas, etcétera. Saludos, gracias. Correcto. Bien, todas son preguntas muy concretas, fundadas. Los bancos ahorita únicamente pueden dar una prórroga autorizada de hasta 6 meses. ¿Esto por qué? ¿Por qué prórroga autorizada? Porque obedecemos a los entes reguladores que nos permiten ese tratamiento. Eh, Quizá haya bancos que den menos, o quizá la persona que pueda acceder a esas prórrogas puede tener una menos prórroga, y eso es a consideración del banco y el nivel de riesgo que pueda tener ese acreditado. Voy a poner un ejemplo. Si hay un acreditado, un cliente que está siempre en cartera vencida o que va a caer en cartera vencida y un día antes vuelve a pagar para mantenerse al nivel, implica un riesgo para el banco. El banco presiente que ese no le va a pagar, y si yo no tengo recuperación líquida de lo que presto, tengo que provisionar cantidades, como lo habíamos dicho anteriormente, y eso me genera una complicación dentro de mis finanzas como banco, no tanto de las utilidades, sino todo, sino como el manejo de mis finanzas. Es por esto que están los bancos tratando de cabildear y gestionar con las autoridades que esos 6 meses pueden ser inclusive insuficientes al momento en que se puedan tener nuevamente las posibilidades de cobrarle a la gente. Ahora, lo interesante sería que las prórrogas sean, o que las concesiones que nos pueda dar los órganos reguladores sean en función a los intereses moratorios. Los intereses moratorios es lo que más suma o exponencia la deuda de todos los acreditados, y es cuando se nos vuelven impagables las cosas, y más en una tarjeta de crédito. Todavía en un crédito empresarial, pyme, mi pyme, tiene unas condiciones muy particulares en torno al sector económico al que yo le presté dinero. Pero la tarjeta de crédito, donde es un préstamo sin garantía, es decir, no sé si te voy a volver a encontrar, tiene unas condiciones totalmente distintas, y es cuando se pueden volver impagables las deudas, y eso es lo que trataríamos de evitar en una economía como banca, de que tuviéramos ese problema tan inflado. Y ese problema tan inflado no llegó porque si queríamos dar la prórroga, no teníamos que limitar el crédito ya previamente otorgado a las personas. Lo decía en el transcurso, no tuvimos la necesidad de recortar ese crédito porque sabemos que el crédito es indispensable para que se pueda activar la economía. Ahora, en el tema agro, hay todavía mucha más holgura para manejarse. Normalmente no hablamos específicamente de agro, pero sí hay la posibilidad hasta 18 meses tener en los temas de agronegocios un diferimiento de sus créditos, que son indispensables para cualquier sociedad moderna, y más en México, tanto para el consumo como para la exportación. Ahora, la sociedad de autoconsumo, yo no estoy muy seguro que estemos preparados para ello. Es decir, durante los últimos 20 años nos hemos preocupado por abrir tanto la economía que dependemos no solamente de importar, eso sería un punto aparte, pero sí dependemos de exportar, ¿no? Y yo creo que el día de hoy no podemos cerrarnos en la autarquía, que se le llama así cuando es una sociedad cerrada, pero tenemos que pensar en eso, el autoconsumo. Híjole, es que se me vienen tantas ideas apasionantes a la cabeza. Lo que nos enseñó la pandemia es que teníamos que sobrevivir con lo que tenemos en casa. No necesariamente tiene que ser alimentos, pero digamos, mis six de cerveza, porque escaseó la cerveza, la tuve que cuidar al máximo. Tuve que hacer gala de mis juegos de mesa que tenía yo arrumbados. Esto es por hacer una analogía, ¿no? Entonces, lo que tenemos como sociedad ayudaría mucho, ahora sí hablo de la banca, es con lo que tenemos, qué podemos hacer para sobrevivir, para evitar salir económicamente hablando o físicamente hablando en un hogar, y poder exponerse a riesgos o económicos o de salud. Eso se me viene a la mente, ¿no? Déjame compartirles la pantalla. Que me Ok, mientras eso sucede, tenemos ¿Sí? una duda, un comentario de Juan Carlos García desde Mérida.
En Inglaterra se utiliza un sistema de créditos hipotecarios flexibles que permiten, cuando se tiene deuda fuera de la misma, se integre a la deuda de la hipoteca. Con esto, tanto la persona física puede empaquetar sus deudas en un crédito más económico y el banco asegurarse que tiene una buena garantía para ello. Así las deudas a tarjetas de crédito se garantizan. Pues lo que yo le podría contestar al amigo Juan Carlos, le mando un saludo hasta Mérida, es que son regulaciones totalmente distintas. Hay cuestiones deseables y eso no es nada más de que los bancos o los reguladores quieran, sino obedece a un análisis sociocultural de las necesidades prácticas de la población. El día de hoy te podré decir que México está haciendo lo máximo para que la mayor cantidad de personas entren al sistema de banca. Y una vez que entren al sistema de banca, hay que tener la experiencia para poder utilizar a favor nuestros créditos. Entonces, todavía estamos muy lejos de poder hacer estrategias de empaquetar deudas para poder hacer nuestros propios juegos personales en cuanto a deuda. Sería muy deseable. El día de hoy creo que no hay las condiciones ni jurídicas, ni regulatorias, ni siquiera de ideas como para que podamos pensar en eso en un corto plazo. Muchas gracias. Por último, tenemos un comentario de Javier Laud acerca de que el ahorro en gastos operativos del gobierno se destinarán a créditos. ¿Puede informarnos si se mide esto por parte de las instituciones bancarias? ¿Ya No, cuánto asciende? Otra pregunta es, ¿crees que se lleve a cabo la cirugía que quieren realizar el gobierno federal con la iniciativa hacia las AFORES? Es un tema, híjole, el tema de las AFORES es el que a lo mejor más me preocupa. Las AFORES, como ustedes lo saben, buscan como el agua de río, buscan dónde ponerse, dónde asentarse y dónde crecer. Las AFORES necesitan proyectos en los cuales tengan la posibilidad de crecer a un ritmo natural, por lo menos, de la inflación que vayan teniendo la economía. El hecho de que podamos, hay varias propuestas e iniciativas en el tema de las AFORES. La más reciente es aquella de que podamos retirar una cantidad cerca de 13,000 pesos por dos veces esa cantidad, si no mal no recuerdo, para poder, utilizando nuestro fondo de ahorro. Yo creo que esa medida técnicamente no debe ser así como tal. Lo que único que se debe garantizar es, si es que hay una propuesta de esa mecánica, es que eso no afecte a su fondo final. Porque si eso afecta a su fondo final, digamos que lo descobijo desde el día de hoy ya lo encontré descobijado. Debería tenerse una secuencia progresiva en la cual pudiera restablecerse esa disposición para poderle garantizar un retiro económico mayor a lo que hoy ya dispuso por urgencia, ¿no? Entonces, la urgencia no nos debe hacer llevar a sacar ese dinero y no restituirlo, porque para eso es ese dinero. La urgencia es la vejez o el retiro. No puedo utilizarlo para otras cosas, porque entonces ya desbalancearía en toda mi propuesta económica. Yo siento que esa negociación va a tardar mucho en que tengamos un poco de luz. A lo mejor habrá posibilidades de hacer retiros, pero con otras condiciones. El día de hoy no tengo conocimiento de que esté cabildeado a un nivel tan alto como para que pueda considerarse que ya está en puerta. Desgraciadamente, en nuestro gobierno todo puede suceder. En el Senado y en Cámara de Diputados son mayoría, entonces, pues, todo podría suceder, pero no tengo hoy en día muy claro que eso vaya a suceder en el corto plazo. ¿Se me escapó una por ahí, una pregunta?
Sí, es respecto al ahorro de los gastos operativos del gobierno que se destinarán a créditos y la banca los va a poder medir. No, normalmente eso es, corresponde a otras mediciones. Correcto. Y por último, tres recomendaciones que nos pudieras compartir nosotros que somos agentes de seguros y de fianzas. Correcto. Bueno, lo primero yo creo que no personal, pero sí para la actividad profesional del agente de seguros y fianzas, es hablar con nuestros clientes y hacerlos más conscientes de la necesidad de contar con seguros y fianzas, en su caso, respecto a uno y respecto a otro. La inversión que haga el día de hoy será totalmente redituable con una pandemia con la que estamos sufriendo, que sufriremos el día de mañana. Entonces, esa es una primera recomendación. Yo sí trataría de concientizar con mucho más ahínco la necesidad y las bondades de tener tanto los recursos, en el caso en que sean inversiones, como la adquisición de productos financieros que me puedan garantizar en caso de una contingencia como lo que estamos teniendo. Si ya pasó una vez, seguramente va a pasar otras veces. Esa sería la primera. La segunda, quizá de carácter personal, sería, pues tenemos que cuidar los recursos propios, utilizar los medios digitales para poder acercarnos a nuestros clientes. Y la tercera es cuidar nuestro endeudamiento. Todos somos susceptibles a usar nuestras tarjetas de crédito. Yo diría, usémosla lo menos posible porque no sabemos, hablando en la neblina del día de mañana, qué pueda suceder con las tasas moratorias o qué nos pueda pasar en lo personal para hacer frente a eso. Y obviamente la última quizá recomendación y felicitación es este tipo de foros que nos dicen que pues hay un interés de un gremio de estar mejor preparados para enfrentar cualquier tipo de contingencias. Correcto, muchas gracias. Pues bueno, agradecerte nuevamente la oportunidad que tenemos de que nos acompañes en esta charla. Muchas gracias, mi estimado José Luis. Ya tenemos muchos años de no poder charlar. Desde aquel día que te vi en el estadio, no sé si recuerdes, en el cierre. Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás por acá en León. Te agradezco la oportunidad de compartirnos esta información y pues bueno, damos por concluida nuestra sesión. Hay algunas dudas que quedan por ahí, que quizá puede ser reiterativo el tema. Hablan sobre o hacen referencia sobre las grandes obras paranoicas, o ya no sé ni cómo llamarles, que está desarrollando nuestro presidente de la República, la calificación tan negativa que está sucediendo con Pemex, la cancelación o las restricciones que están poniendo en el tema de las energías limpias, etcétera, ¿no? Que al final todo es un tema político y que repercute en nuestro mundo económico. Quisiera agradecerles la participación de todos y recordarles que se está publicando en el chat la liga para poder valorar el alcance que tuvimos en nuestra conferencia el día de hoy y pues agradecerles a toda su participación. También quisiera preguntarle a nuestro presidente Alejandro si nos ayuda con una despedida breve, por favor. Muchas gracias, Marco. No, bueno, pues solo agradecerle a José Luis su exposición muy clara, muy profesional y muy objetiva. Y bueno, creo que el mensaje es que seamos muy cuidadosos de nuestras finanzas y las finanzas de nuestros asegurados. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los que le dedicaron un tiempo a esto para estar más preparados nosotros para nuestro manejo económico y también para poder apoyar a nuestros asegurados, como bien lo comentó José Luis en las recomendaciones. Así que muchas gracias a todos. Vamos a cuidarnos y a seguirnos preparando. Gracias, Marco, por la invitación y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. En Amasfa creamos valor para ti.